Hola chiquillos, bienvenidos a nuestra tercera sesión de la Semana de la Orientación Vocacional que Elige Educar y Puntaje Nacional han dedicado especialmente para aquellos que están interesados en una carrera de pedagogía. Si dentro de tus opciones está una carrera de educación, educación de párvulo, educación general básica, pedagogía en matemáticas, pedagogía en física, entonces estás en el lugar correcto. Bienvenido a esta nueva sesión de la Semana de Orientación Vocacional. Ya tuvimos un par de sesiones que van a estar disponibles en la web. Invitados entonces a que disfruten de esta tercera sesión. Bueno, ya lo hemos dicho anteriormente, estas sesiones han sido diseñadas por Elige Educar y Puntaje Nacional, ambas organizaciones que están comprometidas con la educación y que de una u otra manera buscan transformar y mejorar la calidad de la educación de nuestro país. Puntaje Nacional a través del estudio y preparación para la PSU y Elige Educar poniendo el foco en los profesores, confiando en que son ellos el factor intraescuela más importante. Por eso creemos que es esencial que jóvenes con talento, con compromiso y con vocación sean quienes escojan este desafío de ser profesores. Hoy día la invitación es a que analicemos juntos cómo elegir universidad. Las sesiones anteriores, el día lunes, estuvimos reflexionando sobre por qué ser profesor, por qué es importante esta carrera, cuál es el impacto que puede lograr un profesor en sus estudiantes. Para darles una cifra que los puede impactar, 6.000 niños son los que pasan a lo largo de la vida de un profesor. Son 6.000 niños sobre los que un profesor puede impactar. El día de ayer estuvimos analizando junto a Dayana qué se estudia cuando se escoge pedagogía, cómo son las mallas curriculares de las distintas pedagogías. Vimos la diferencia entre los conocimientos disciplinares, los conocimientos pedagógicos, aquellos cursos enfocados a las prácticas, aquellos cursos enfocados a las ciencias de la educación. Y hoy día es el turno de María José Lincovil, que ya la voy a presentar, con la temática cómo elegir universidad. Dentro de este abanico de posibilidades, de opciones que tenemos para estudiar una carrera profesional, hoy día María José nos va a explicar cómo elegir universidad, cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta en caso que queramos estudiar una pedagogía. Mañana es el turno del detalle de la beca vocación de profesor. Junto a Daniela Garcés, representante del Ministerio de Educación, vamos a contarle todos los pormenores de este beneficio. Los esperamos a las 3 de la tarde, conectados en puntajenacional.cl. Y ya el viernes finalizamos esta semana de la orientación vocacional con Hernán Hochschild, director ejecutivo de Elige Educar, quien nos va a contar sobre la política nacional docente, este proyecto de ley que hoy día se está discutiendo. Si no lo tienen muy claro, si tienen alguna duda sobre este proyecto, los invitamos a que se conecten este día viernes a las 5 de la tarde. Así que nos quedan poquitas sesiones, saquémosles el máximo provecho. Los chats están habilitados para que nos hagan sus preguntas, invitados a que se puedan sumar a esta semana de la orientación vocacional. Así que, porque sabemos lo complejo que es escoger universidad, quiero presentarles a ustedes a María José Lincovil. Ella es educadora de párvulos, coordinadora del área de intervenciones de Elige Educar. Nos va a entregar tips, consejos, información sobre cómo elegir universidad. Así que María José, la audiencia es tuya. Hola, muy buenas tardes chicos, ¿cómo están? Como decía recién Andrea, mi nombre es María José Lincovil. Yo soy educadora de párvulo de profesión y actual coordinadora del área de intervenciones de Elige Educar. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema básicamente de cómo escoger universidad. Probablemente muchos de ustedes hoy día se enfrentan a esta decisión y aunque parece fácil y parece una decisión un tanto trivial, es una decisión que hay que pensar bastante, que considera muchos factores y que puede decidir y determinar en cierta medida nuestro futuro desarrollo profesional. Para abordar un poco más este tema, hoy día vamos a conversar principalmente dos grandes preguntas, que son como las dos grandes temas que ustedes siempre nos preguntan cuando vamos a hacer charlas en los colegios, cuando estamos en ferias vocacionales o en otro evento.
El primero de ellas, o la primera pregunta es, ¿por qué es importante escoger una universidad? ¿Da lo mismo estudiar en una universidad altamente selectiva versus una universidad poco selectiva? Bueno, en esta oportunidad nosotros queremos mostrarle algunas de las ideas que nosotros siempre mencionamos cuando hablamos sobre lo importante que es escoger universidad. En primer lugar, queremos contarle que no da lo mismo donde estudiar pedagogía, porque no da lo mismo quién puede formar profesores. Estudiar pedagogía no es estudiar cualquier carrera, es estudiar una carrera que va a trascender día a día a través de nuestros estudiantes. Es estudiar una carrera donde uno se vincula con otra persona a la cual debe saber cómo responder. Y frente a esto, obviamente, no da lo mismo cuál es la institución que me forma como futuro profesional. Dicho esto, existen 5 elementos que para mí son claves de por qué ustedes debieran destinar tiempo, pasión, compromiso y reflexión a sobre cómo elegir universidad. El primero de ellos tiene que ver con la empleabilidad. No da lo mismo en qué universidad estudiar, pues la empleabilidad va a variar dependiendo de la institución de la cual yo egresé. ¿Esto por qué? Porque en el fondo existen instituciones que tienen mayor prestigio, que es sabido que forman mejor a los profesores y por ende tienen mayores probabilidades de encontrar su primer trabajo antes que un profesor de una universidad que egresa de una institución poco selectiva. También hay temas como las remuneraciones. Es sabido a nivel nacional que muchas veces las remuneraciones de un profesional varían dependiendo de la institución en la cual estudió. Por eso, si nosotros queremos tener estabilidad en términos de empleabilidad y también estabilidad económica, es muy importante escoger adecuadamente la institución de educación superior. Por otra parte, está el tema de formación continua. Muchas veces cuando nosotros queremos hacer un magíster, un postítulo, optar a becas, por ejemplo, para irnos a estudiar al extranjero, nos preguntan también de qué universidad egresamos. Y en varias de estos beneficios que se entregan, hay una ponderación distinta dependiendo si yo vengo a una universidad muy selectiva versus si vengo a una universidad poco selectiva. Entonces, también el hecho de escoger bien una institución va a tener impacto en cómo yo voy a poder después seguirme perfeccionando como futuro profesional. Ahora, hay otros 2 temas súper importantes. Uno tiene que ver con las competencias profesionales. Ser profesor es algo sumamente complejo. Formar profesores, digámoslo, seamos honestos, pucha que es desafiante. Y frente a esta opción o realidad que existe en el país, necesitamos que las buenas universidades, necesitamos que todas las universidades ojalá sean buenas, pero como no, eso no se puede asegurar en el contexto ni en la realidad chilena, es importante que ustedes escojan una universidad que los forme adecuadamente para que después se puedan desempeñar con éxito en la sala de clases. Un profesional tiene que saber, de la educación por supuesto, tiene que saber sobre muchos temas, no solo la disciplina que va a enseñar, sino también en cómo enseñar esa disciplina, en cómo se funciona el sistema educativo a nivel nacional, en cómo yo puedo lograr el aprendizaje en otro alumno, y eso es complejo. Y por eso necesitamos buenas instituciones formadoras que nos entreguen todas las competencias y habilidades pedagógicas para desempeñarnos con éxitos posteriormente en la sala de clase. Entonces, elegir universidad no es solo remuneraciones, no es solo mayor empleabilidad, no es solo mayores posibilidades de formarnos continuamente, sino que también es ser un mejor profesional. Y eso es súper importante. Y por último, y tal vez la razón más importante para nosotros como institución de educación, es que el impacto que ustedes tengan en la sala de clases va a depender mucho de la institución en la cual formaron. Si ustedes son un profesor que no cuenta de repente con todas las herramientas que se necesitan para ejercer la docencia, difícilmente van a poder tener un gran impacto dentro de las salas de clases. No así si es que ustedes son un profesor que se preparó adecuadamente durante 5 años en una institución, que de verdad tuvo todos los conocimientos disciplinares, pedagógicos, desarrolló diversas habilidades, obviamente va a poder tener un mayor impacto en los estudiantes a los cuales ustedes van a beneficiar, atender y sobre todo contribuir en su vida. Entonces, no es una decisión menor. Ahora, otro tema importante es cómo elijo la universidad. Siempre me preguntan esto y aunque suene raro siempre me dicen, Coté, dime, ¿dónde estudiaste tú? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la mejor universidad para estudiar pedagogía? Bueno, lamentablemente les voy a tener que romper un sueño. No es que exista la mejor universidad para estudiar pedagogía, sino que más bien existen criterios para escoger adecuadamente una carrera de educación.
Por ejemplo, no es lo mismo estudiar en una universidad que tiene un perfil de egreso mucho más asociado a la investigación que una universidad que tiene un perfil de egreso mucho más asociado a la práctica pedagógica. Entonces, cuando ustedes quieran escoger una universidad, yo les recomiendo fijarse en los siguientes criterios. En primer lugar, el perfil de egreso. En segundo lugar, la acreditación de la universidad y sobre todo cuántos años de acreditación tiene. También es importante que ustedes observen, analicen y reflexionen muy bien sobre cuál es la malla curricular que me está proponiendo esa universidad y cómo esa malla me refleja o responde a los intereses que yo tengo como futuro estudiante de pedagogía. Además, también deben fijarse en su futuro laboral. Nosotros obviamente todos queremos estudiar pedagogía para trascender, para aportar en la vida de otros, para transformar la sociedad, pero también necesitamos obviamente mantenernos, encontrar trabajo, entre otros elementos, y por eso también es importante que ustedes conozcan su futuro laboral. Ahora, hay un quinto punto que es sumamente importante, y este tiene que ver con la beca vocación de profesor. No es lo mismo una universidad que tiene carreras susceptibles a la beca vocación de profesor versus una universidad que no tiene carreras susceptibles a la beca vocación de profesor. Ahora, obviamente, si yo menciono estos puntos así al pasar, es complejo poder tomar una decisión. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de indagar punto a punto en qué cosas nos debemos fijar del perfil de egreso, de la acreditación, de las mallas curriculares, del futuro laboral y, por supuesto, de la beca vocación de profesor. Ahora, un elemento que yo quiero que tengan claro y sumamente claro cuando salgan de esta tutoría, charla o streaming que estamos haciendo, es que primero, no existe la mejor universidad. Todo va a depender de sus intereses, de sus necesidades y de lo que ustedes esperan como futuro profesor. Y segundo lugar, es muy importante tomar esta decisión con responsabilidad, con compromiso y socializarla también con quienes tenemos a nuestro alrededor. Ser profesor es una tarea, como les decía adelante, sumamente desafiante, pero por sobre todo sumamente importante para el desarrollo del país. De verdad, si quieren ser profesores y si quieren transformar vidas y si quieren cambiar la trayectoria que pueden tener los alumnos, por favor, tomemos esta decisión con harto compromiso y desde el IGUCAR nosotros también nos comprometemos a apoyarlo. No solo a exigirles que ustedes tomen una buena decisión como futuros docentes, sino también nosotros nos comprometemos a entregarle toda la orientación y el apoyo que necesitan. Entonces, vamos a comenzar con el perfil de egreso. Probablemente muchos de ustedes han escuchado esta palabra, pero no necesariamente saben qué significa. Bueno, ¿qué es el perfil de egreso? Bueno, es la declaración que hacen las universidades sobre el tipo de profesional que ellos quieren formar. Por lo tanto, es importante que ustedes como futuros profesores reflexionen respecto a las cosas que les gustaría hacer, a su interés, a su necesidad, pero por sobre todo reflexionen respecto al tipo de profesor que quieran ser en 5, 10 o 15 años más. De eso depende qué cosas yo voy a tener que buscar en un perfil de egreso y por ende en una universidad en particular. En palabras simples, el perfil de egreso es una declaración de qué profesional yo voy a formar, de cuáles van a ser sus habilidades, de cuál va a ser su sello, de qué lo va a hacer distinto al profesional de la universidad A versus el profesional de la universidad B. Por ejemplo, cuando yo decido una universidad de acuerdo al perfil de egreso, me puedo ir por una universidad que, por ejemplo, tenga un perfil mucho más social, donde el foco de toda la formación pedagógica esté en trabajar en contextos vulnerables, con alumnos que presentan otro tipo de desafío, o tal vez en alguna universidad el tema de la inclusión, versus, por ejemplo, otras universidades que tienen su perfil de egreso mucho más marcado en la investigación, de que quieren de que sus profesores sean buenos en la sala de clases, pero que también ojalá asuman un rol mucho más de investigador de la labor pedagógica en un ámbito mucho más general. Entonces, el perfil de egreso va a hacer esas diferencias, va a mostrarnos, por ejemplo, si nuestra carrera es mucho más social, si, por ejemplo, está inspirada en valores cristianos, o si, por ejemplo, está inspirada en algo mucho más de carácter de investigación u otro tema bastante similar. Ahora, ¿qué pasa con la acreditación? Bueno, la acreditación primero es súper importante entender que es un proceso voluntario al cual se someten las instituciones de educación
superior del país para contar con una certificación de la calidad de sus procesos internos y de sus resultados. Por ende, es lo mismo que una universidad esté acreditada versus una que no está acreditada, no es lo mismo. Por supuesto que hay una diferencia sustancial en términos de calidad de la formación. Una universidad acreditada nos asegura un estándar mínimo de cómo se están formando los profesionales en esa institución de educación superior. Ahora, ¿da lo mismo los años de acreditación? Tampoco da lo mismo, porque no es lo mismo estar acreditada por 2 años que estar acreditada, por ejemplo, por 7 años. Entonces, más adelante también les voy a mostrar algunas recomendaciones de cuántos años sería lo ideal y cómo lo pueden conocer, dónde pueden averiguar esta información. Ahora, también hay otra pregunta muy frecuente en términos de acreditación, que tiene que ver básicamente con, por ejemplo, qué beneficios tiene estar acreditado o no, si todas las carreras se tienen que acreditar de manera voluntaria o no. Por ejemplo, como acá ustedes están viendo, en el caso de las carreras de medicina, pedagogía, la acreditación es obligatoria, a pesar de que recién habíamos mencionado que la acreditación era un proceso voluntario al cual se sometían las universidades. Hoy, producto de una ley, las carreras de medicina y pedagogía tienen acreditación obligatoria, y esto es porque son lejos las 2 carreras más importantes para el desarrollo del país. Ser profesor y ser médico determinan en cierta medida la vida de una persona, y por eso no cualquier institución puede formar profesores, y por ende las instituciones que sí lo hagan deben estar acreditadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguno de ustedes, por ejemplo, está pensando en estudiar en una universidad que no tiene acreditación, como consejo, descartémosla. Busquemos otra que responda también a su perfil, que tenga características tal vez parecidas a la que ustedes estaban viendo, pero que por lo menos esté acreditada, ojalá por un mínimo de 4 años. Ahora, también hay otro tema más importante, que en el fondo tiene que ver con qué es lo que mide la acreditación y si da lo mismo que la institución está acreditada versus que la carrera está acreditada. Muchas veces la gran mayoría de los estudiantes, como ustedes, se fijan en que la institución está acreditada. ¿Qué asegura que la institución esté acreditada? Bueno, básicamente certifica que la universidad esté cumpliendo el proyecto que propone y que tiene los mecanismos eficaces para autorregularse. Es decir, asegura en cierta medida la calidad de esa institución en términos generales. Ahora, es sabido que es importante que no solo la universidad esté acreditada, sino que también el programa o la carrera a la que yo estoy entrando. ¿Por qué? Porque de repente hay universidades que son sumamente buenas en términos generales, pero que tienen muy poca expertise al ver en la carrera en que yo estoy interesado. Y eso también es importante. Tiene que tener expertise tanto formando estudiantes como también expertise, obviamente, en la carrera particular que yo estoy escogiendo. ¿Qué asegura la acreditación de la carrera? Bueno, básicamente certifica la calidad del programa que yo estoy estudiando en función de los propósitos y de los criterios que han establecido las comunidades educativas. Es decir, cuando yo me enfrente a una malla curricular, a un perfil de egreso y a los datos y antecedentes de una universidad, no solo tengo que fijarme en lo típico, en los ramos que tienen, en cuánto dura la carrera, en cuánto me va a costar, sino también en si la acreditación de la universidad responda a lo que yo estoy esperando como futuro profesor y si además está acreditada la universidad y la carrera a la cual yo voy a ingresar. Ahora, es importante que ustedes sepan que una institución puede estar no acreditada, pero sí su carrera. Es decir, por ejemplo, Universidad Perico Los Palotes está acreditada. Yo voy a estudiar educación de párvulos en esa universidad. La universidad puede estar no acreditada, pero sí la carrera de educación de párvulos. Y ahí también hay que hacer un sesgo. Lo ideal es que estén las 2 cosas acreditadas, tanto la universidad como la carrera. Pero también puedes pasarles que en algunos casos no está acreditada la institución, para que lo tengan en cuenta y también sean conscientes de eso. Ahora, hay otro tema importante. La acreditación no solo tiene relevancia porque me va a formar mejor como futuro profesional, sino que también tiene relevancia porque determina
la calidad de profesor tal vez que yo voy a ser en un futuro. O sea, si yo no adquiero los conocimientos pedagógicos disciplinares mínimos para poder desempeñarme en una sala de clases, difícilmente voy a poder ejercer un proceso pedagógico de calidad dentro de las salas cuna, los jardines infantiles, educación básica y educación media. Entonces, no es menor considerar mucho el estudiar en una universidad acreditada. Ahora, otro tema que a ustedes también les puede interesar, la acreditación también es muy importante porque solo las universidades que estén acreditadas pueden recibir financiamiento estatal para financiar los aranceles, por ejemplo, de algún programa de estudio. Es decir, si por ejemplo ustedes deciden ingresar a una universidad no acreditada, ustedes no podrían acceder, por ejemplo, a la beca vocación de profesor, la beca bicentenario y otros beneficios que entrega el Estado. Entonces, la acreditación no solo es importante por la calidad de la formación que voy a recibir, sino también porque condiciona los beneficios que yo puedo recibir como futuro estudiante de educación superior. Entonces, ahí ponerle harto ojo también al sistema de acreditación. Ahora, una pregunta típica. ¿Por cuánto se acreditan las universidades? ¿Cuánto es el plazo máximo en el cual yo puedo estar acreditado como institución o como programa? Bueno, la acreditación máxima son 7 años. Desde el IGEUCAR recomendamos idealmente que las universidades estén acreditadas por lo menos 4 años. ¿Por qué? Porque el año 2010 se hizo un panel de expertos que analizó un poco más o menos cuál era el nivel de incidencia que tenía la acreditación en después la formación de estos profesionales y estableció que 4 años era un tiempo prudente para poder recibir obviamente las competencias y todos los elementos necesarios para ser un buen docente. Entonces, cuando ustedes miren las mallas, cuando miren la ficha que le entregan en la universidad, no solo esperen que tenga 7 años, porque siendo honesta, son muy pocas las universidades que tienen la totalidad de acreditación, pero sí que tenga lo menos 4 años. Eso es como lo que nosotros recomendamos. Ahora, ¿qué pasa con las carreras nuevas? Bueno, las carreras nuevas no pueden estar acreditadas desde un inicio y eso es importante que ustedes lo sepan. Hay muchas universidades muy selectivas y muy importantes que han abierto estos últimos años sus carreras de pedagogía y algunas de ellas no están acreditadas o están acreditadas por poco tiempo. Eso tómenlo también como un mecanismo para informarse, para buscar más información. Porque, por ejemplo, en algunos casos, por dar un ejemplo, la Universidad de Chile abrió sus carreras de pedagogía el año pasado. Y recién este año se puede acreditar, pero no puede postular a la acreditación máxima porque es una carrera nueva. Entonces, si ustedes la comparan tal vez con otra universidad, van a decir, oh, solo tiene 3 años de acreditación o 2 años de acreditación, pero eso es porque es la cantidad de años máxima por la cual puede estar acreditada una carrera nueva. Entonces, también, cuando analizamos el tema de la acreditación, procuremos que ojalá sean más de 4 años, pero también tengamos esta salvedad si es que la carrera es nueva. Eso también es muy importante. Ahora, ¿dónde pueden ver esta información básicamente? Existe un sitio que se llama cneachile.cl. Ahí ustedes pueden revisar la acreditación que tienen las universidades y vamos a tratar ahora de ingresar para enseñarles más o menos el cómo se busca. Por ejemplo, vamos acá, si ustedes ven, yo estoy poniendo el sitio web acá. Si ustedes se van a la parte del buscador que está acá, buscador de acreditaciones, ustedes pueden seleccionar pregrado, luego seleccionan acá la institución, por ejemplo, nos vamos a ir a una universidad, acá tenemos Universidad Mayor, y después van a seleccionar un programa. Vamos a buscar acá una pedagogía en inglés básica y media. Yo pongo buscar y acá me dice que esta carrera está acreditada, si veo bien, pero estoy un poquito lejos, está acreditada desde el año 2013 hasta el 2017. Y ahí en el fondo yo también puedo tomar una buena decisión. Hagámoslo ahora con otra universidad para que veamos cómo funciona. Por ejemplo, voy a irme acá, dice Universidad de Desarrollo, voy a seleccionar un programa de pedagogía, que en este caso va a ser Pedagogía en Educación Parvularia, y voy a poner buscar. Y ahí también me dice cuántos años está acreditada, desde qué fecha hasta qué fecha, y también las sedes en las cuales yo puedo estudiar esta carrera acreditada. Puede que en algunas oportunidades no todas las sedes tengan el mismo nivel de acreditación y eso también es importante de saber.
Eso. Y vamos a hacer una tercera con otra universidad, por ejemplo, de más al centro, vamos a ir a la universidad, o más al sur, de hecho, por ejemplo, Magallanes. Vamos a irnos a Magallanes, vamos a buscar una pedagogía, acá hay una, y de nuevo, nos dice acá, por ejemplo, que no está acreditada esa universidad, o esa carrera en particular. Entonces, vamos ahora al PowerPoint que teníamos preparado para revisar otros puntos importantes. Si alguno de ustedes tiene dudas, consultas o quiere saber más información sobre temas de acreditación, puede hacernos preguntas acá en el chat y se las vamos a ir contestando. Y si no, también nos puede escribir más adelante al correo dale@eligeeducar.cl. Ahora, ¿qué otro elemento debo considerar a la hora de escoger universidad? Tenemos el perfil de egreso por una parte, la acreditación, y otro tema muy importante de considerar son las mallas curriculares. Probablemente ustedes han escuchado mucho de este concepto, han visto como una hojita que les entregan ahí con un montón de ramos, de tips, de información de cuánto dura la carrera, en qué año van a tener, por ejemplo, las prácticas, en qué años van a tener los ramos pedagógicos, los disciplinares, pero como estudiante de cuarto medio, la verdad es que es súper complejo poder entender una malla curricular. Y se los digo también desde la experiencia. Yo recién ahora, después de 5 años de haber egresado de la universidad y de llevar mucho tiempo trabajando en este tema, he podido poder analizar más o menos con ya mayor claridad de qué se trata. Ahora, si yo les tuviera que dar un consejo de cómo ustedes pueden revisar esta malla y de qué información tiene, son dos claramente. Uno es que cuando ustedes tomen una malla curricular, no solo se fijen en la duración total de la carrera y la diversidad de ramos que van a tener, sino que también tienen que fijarse en que existe un equilibrio entre los ramos disciplinares y los ramos pedagógicos. ¿Qué son los ramos disciplinares? Los ramos disciplinares son aquellos ramos, cursos, donde ustedes le enseñan en el fondo el contenido que van a enseñar. Por ejemplo, si yo voy a ser profesor de matemática, en los ramos disciplinares voy a tener matemática, álgebra, geometría, entre otros ramos típicos de la disciplina que yo voy a impartir en 4 o 5 años más. Ahora, ¿qué son los ramos pedagógicos? Son los ramos propios de una carrera de educación, en donde me enseñan cómo enseñar ese contenido en particular. Pueden ser didáctica de la matemática, psicología del desarrollo, metodologías de aprendizaje, entre otros ramos también. Entonces, ¿qué es lo importante? Que ustedes vean que existe un equilibrio en términos de cantidad de ramos disciplinares, pero también pedagógicos. ¿Por qué? Porque solo la unión de estos dos tipos de ramos son los que nos van permitiendo desarrollar todas las competencias, habilidades y conocimientos que yo necesito para ejercer la docencia. Probablemente, si mi malla solo tiene conocimientos disciplinares, yo voy a ser muy seco, pero muy seco, por ejemplo, en términos de matemática o en física, si es que estoy estudiando para ser profesor de física, o en lenguaje, si es que voy a ser profesor de lenguaje, pero cuando llegue a la sala de clases me van a faltar habilidades para poder enseñar ese contenido. Y también puede pasar lo contrario. Si yo tengo solo ramos pedagógicos que me dicen cómo voy a enseñar el contenido, pero nunca me enseñan ese contenido, voy a enseñar cosas tal vez con errores que no corresponden, o tal vez no voy a conocer en profundidad la materia que a mí me toca enseñar como profesor, que es un elemento básico dentro de la pedagogía. Ahora, no es necesario que ustedes busquen que exista un 50-50, 50% de ramos disciplinares y 50% de ramos pedagógicos. No, pero sí que existe un cierto equilibrio. No puede ser 90-10, por ejemplo, porque quiere decir entonces que esa malla curricular está mucho más enfocada en un ámbito versus el otro. Ahora, no solo tienen que fijarse en el equilibrio de ramos pedagógicos y disciplinares, sino que también es importante que se fijen en las prácticas profesionales. No es lo mismo estudiar pedagogía e ir por primera vez a un colegio en 5º año, cuando yo ya aprendí todo de manera teórica, que, por ejemplo, estudiar pedagogía y desde el primer semestre que yo ingreso a la universidad, ir a colegio e ir desarrollando gradualmente esta habilidad de cómo trabajar con los estudiantes. La práctica hace el maestro. ¿Han escuchado eso alguna vez? Bueno, este es el fiel reflejo. Yo, para ser buen profesor, para lograr que mis alumnos aprendan, para lograr encontrar justo la forma en que ellos aprenden ese contenido en particular, necesito también tener experiencia, necesito poner a prueba mi forma de enseñar. Entonces, es muy importante que la universidad que ustedes escojan y el programa de estudios que ustedes seleccionen
tenga prácticas o experiencias vinculadas a la sala de clase desde los primeros años de ejercicio y ojalá durante toda la carrera. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo estudio pedagogía 5 años y recién el último año voy a la sala de clase? Bueno, me puedo encontrar con lo que se llama el shock de realidad, de que sé mucha información, de que me sé el contenido perfecto, sé hacer, no sé, ecuaciones de segundo grado, cuarto grado, lo que ustedes se imaginen, pero no sé cómo enseñarlo. Ahora, también puede pasar otra cosa, que es, por ejemplo, yo ingreso, el primer año voy a práctica, pero después vuelvo a ir en quinto. Entonces, si las prácticas no son continuas, tampoco voy a lograr desarrollar esa habilidad. Entonces, cuando mire una malla curricular, fíjense en que tenga práctica, ojalá desde el primer año de ejercicio o a lo más segundo año de ejercicio y ojalá de manera constante. O sea, por lo menos una práctica por año o al menos un ramo donde ustedes los lleven a la sala de clase a aprender cierto contenido. Hay algunas universidades que no tienen práctica todos los semestres o todos los años, pero sí tienen algunos ramos donde los vinculan a la sala de clases. Por ejemplo, en el ramo de didáctica de la matemática van a trabajar con un curso para aprender cómo enseñar matemática en X nivel. Entonces eso también puede contar como una experiencia práctica. Lo importante es que las tengan. Da lo mismo el nombre, pero sí importa mucho el poder vincularse con el colegio. Ahora, ¿dónde ustedes pueden conocer las mallas curricular de cada universidad? En los sitios web de cada institución. Cuando ustedes digan, por ejemplo, ya tengo estas 3 universidades, estas son las que a mí más me gustan, responden mejor a mi interés, a mi habilidad y al tipo de profesor que yo espero ser, entonces yo descargo la malla curricular de cada una de esas universidades en la misma pedagogía y la empiezo a comparar. Y la empiezo a comparar en base a estos 2 criterios que yo les di y tal vez otros que para ustedes puedan ser relevantes. Por ejemplo, a mí me interesa mucho ser profesora de básica y tener mención en historia, pero la universidad A no da mención en historia. Bueno, entonces, como esa información la pudieron ver en la malla curricular, tal vez la universidad A va a tener que quedar postergada, porque para ustedes es importante que la malla curricular que escojan tengan la posibilidad de especializarse en historia. O, por ejemplo, hay tendencia, hay mallas curriculares que abordan la historia de manera distinta. Bueno, lo mismo, tienen que buscar aquella malla que responda en mejor medida a la forma en que ustedes quieren aprender. Eso, así que cualquier duda o consulta la pueden mirar en los sitios web de cada universidad. Acá, por ejemplo, hay un pantallazo de una de las mallas curriculares de una de las tantas universidades que imparte pedagogía. Y como ustedes pueden ver, hay distintos tipos de ramos. Como les decíamos, por ejemplo, acá hay algunos ramos que son de carácter más práctico, donde les enseñan cómo aprende un estudiante y cómo ustedes tienen que enseñar esa disciplina, que son las didácticas. Hay otros ramos más de contenido duro, por ejemplo, matemática, álgebra, física, biología, química. Y también hay algunos ramos que son de carácter más de ciencias de la educación o incluso de políticas educativas. Por ejemplo, les van a enseñar... Acá aparece en esta universidad currículum educacional, evaluación educacional, gestión de proyectos en educación, orientación, investigación en el ámbito educativo, entre otros grandes temas. Entonces, importante, chiquillos, analicen muy bien las mallas curriculares, infórmense sobre las mallas que tiene cada una de las universidades de su interés y si tienen alguna duda, inquietud, bueno, obviamente nos pueden ir también haciendo llegar sus respectivas preguntas. Ahora, vamos a abordar también otro de los temas, que es el futuro laboral. Probablemente muchos de ustedes hayan escuchado el mito que dice, ¿para qué ser profesor si me voy a morir de hambre? No voy a tener cómo pagar después la universidad. O tal vez algunos habrán escuchado que los profesores de historia no encuentran trabajo, o que es difícil ser profesor porque no es fácil entrar a un colegio, sino que tienen que pasar por muchas pruebas, muchos test, un proceso de selección muy arduo. Y la verdad es que hay mucho de mito también en eso. Entonces, es súper importante que ustedes de verdad conozcan a ciencia cierta, como se puede decir, en qué consiste el futuro laboral de su carrera en particular. El futuro laboral de las pedagogías no es igual si yo quiero ser educadora de párvulos, si yo quiero ser profesora de básica o si quiero ser profesora de media. Tiene variaciones y es importante que esas variaciones la conozcan. Tampoco es igual si yo estudio en la universidad A versus si estudio en la universidad B. Hay algunos que van a tener mayor posibilidad de tener un mejor futuro laboral. Y así, entre otros temas. Ahora, lo primero que ustedes tienen que hacer para conocer el futuro laboral es informarse del campo laboral que tiene la carrera de interés. Por ejemplo,
los profesores no solo se pueden desempeñar en la sala de clases, sino también en museos, en organizaciones sin fines de lucro y en otras instituciones también que puedan trabajar con proyectos educativos. Y eso también determina o no el futuro laboral, las remuneraciones y las condiciones de trabajo que yo voy a tener. Entonces, lo primero es que ustedes miren en los sitios web de cada universidad cómo es el campo laboral de la carrera a la cual yo estoy entrando. Entonces, por ejemplo, si yo ingresara ahora a la universidad a la cual egresé y buscara educación de párvulo, probablemente me encontraría con un campo laboral que dice que puedo trabajar en salas de clase, en jardines infantiles, colegios, hospitales, entre otros elementos. Entonces, una vez que ustedes ya han definido cuál es su campo profesional, dónde se quieren desempeñar, me tengo que informar también sobre cuánto tiempo me voy a demorar en encontrar trabajo y sobre cómo van a ser mis remuneraciones al primer año y ojalá al quinto año de ejercicio. Para eso, nosotros les recomendamos, obviamente, mirar un sitio que se llama mifuturo.cl. En ese sitio web, ustedes van a poder básicamente conocer estadísticas de la carrera de interés y, por ejemplo, no sé, si yo quiero estudiar educación de párvulos, voy a poder buscar, quiero estudiar educación de párvulos en X universidad y me va a salir, por ejemplo, las remuneraciones que yo voy a tener como futuro profesional de esa área. Entonces, es importante que ustedes averigüen las remuneraciones y la empleabilidad que van a tener de esa carrera en particular. No sé si ustedes están viendo en línea, por ejemplo, que yo acabo de abrir la página mifuturo.cl, que es una página que responde al Ministerio de Educación, para enseñarles cómo navegarla y cómo averiguar esto que yo les estoy diciendo. Bueno, si ustedes se van acá a empleabilidad, pueden ingresar a lo que se llama estadísticas por carrera. Yo pincho en este sitio y me da dos posibilidades. Una es seleccionar por área de conocimiento y dos por tipo de institución. Lo ideal es que seleccionen por ambas cosas para poder ubicar la información de manera mucho más certera. Entonces, yo acá en área de conocimiento voy a seleccionar educación, que es el área que a todos nosotros nos interesa, y después en tipo de institución voy a escoger universidades. ¿Y eso por qué? Porque ser profesor, como les he dicho ya tajantemente, es sumamente importante, tienen que formarse en las mejores instituciones y hoy día la mayoría de las carreras de pedagogía se dictan en instituciones de educación superior, particularmente universidades. Entonces, vamos a seleccionar eso que es lo más común. Ahora, si yo pongo buscar, me aparece este sitio acá que dice estadísticas por carrera y me da varias opciones. Tengo pedagogía en arte y música, pedagogía en ciencia, educación de párvulo, educación física, pedagogía en historia, pedagogía en castellano, educación básica, diferencial, filosofía e idiomas. Y después también puedo seguir viendo acá en la segunda página. Por ejemplo, si ustedes quieren estudiar pedagogía en ciencias, yo voy y pincho acá. Pedagogía en ciencia y me va a abrir esto, que son las estadísticas de carrera. Y acá voy a poder mirar varias cosas. Ojalá fíjense en el tema de remuneraciones y en el tema de empleabilidad, pero si les interesa también se pueden sumar en otros temas. Por ejemplo, un profesor que trabaja en el área de ciencias tiene un sueldo promedio de 500.000 pesos al primer año de ejercicio y de 730.000 pesos aproximadamente al quinto año de ejercicio, que es lo que está acá. Si yo después me voy a lo que se llama tramos de ingreso, voy a poder ver también las remuneraciones según, por ejemplo, mi nivel de desempeño. Los que están en el 10% superior con mejor desempeño y en teoría con mejores remuneraciones, por ejemplo, tienen un salario promedio de 1.127.000 pesos versus los que se encuentran en el 10% de desempeño más bajo, en donde bordea poco más de los 300.000 pesos. Entonces ahí ustedes también pueden ir sacando más o menos sus estadísticas y todo. Lo ideal es que ojalá todos nos encontremos del 50% de desempeño hacia arriba y eso es lo que aspiramos. Y si ustedes escogen una buena universidad de manera consciente, considerando cada uno de estos puntos que nosotros le hemos dado, obviamente van a poder también tener las competencias para desempeñarse bien y ojalá estar dentro de este porcentaje más alto. Ahora, ¿cómo es la empleabilidad de esta carrera? Bueno, yo pincho acá la tercera caja y me dice que casi el 91% de los estudiantes encuentra trabajo al segundo año de ejercicio. Entonces, es súper importante ahí también que ustedes vayan viendo. Entonces, este mito de que los profesores no encuentran trabajo, al parecer, no es tan cierto y no es igual en todas las pedagogías. Entonces, ahí les recomiendo ahí
ir revisando particularmente de la institución que a ustedes les gusta. Después también pueden ir viendo cómo evolucionan sus tramos de ingreso, cuánto se demora la gente en sacar el título, entre otras tantas informaciones. Ahora, por ejemplo, si ustedes ya tienen más o menos claro a qué institución van a entrar, tienen ya claridad de cómo son sus condiciones laborales y miraron mi futuro laboral y se quedaron con la sensación de que no es tan bueno el futuro laboral o no es tan auspicioso lo que pueden ver en un futuro los profesores, bueno, básicamente les digo que tienen que mirar esta información también con un cierto ojo crítico. ¿Por qué? Porque hoy día, no sé si ustedes habrán escuchado, existe un proyecto de ley que se está discutiendo en el Senado que busca mejorar y fortalecer las capacidades profesionales de los docentes. Y este proyecto de ley va a cambiar mucho, pero mucho el panorama que hoy tienen los profesores cuando se desempeñan en las salas de clase. Es decir, por ejemplo, si hoy día tenemos un sueldo promedio en algunos casos de 500.000 pesos, eso va a ser muy distinto una vez que el proyecto de ley se apruebe. Entonces, no se desanimen si en algunos casos no es lo que esperaban, en otros sí va a ser, depende mucho de la pedagogía también que escojan, pero tienen que ser conscientes de que hoy día estamos en una etapa muy importante, donde el país se ha dado cuenta de la importancia que tienen los profesores y donde se ha comprometido a invertir los recursos que sean necesarios para mejorar no solo la formación de estos profesionales, sino también sus condiciones de ejercicio docente. Es decir, por ejemplo, una vez que este proyecto de ley sea aprobado, los profesores podrán optar a mejores remuneraciones. Al momento de egresar, ustedes van a tener en promedio una remuneración que supera los 800.000 pesos mensuales. Muy distinto a lo que hoy día van a ver ustedes en mifuturo.cl. Entonces, también hay harto ojo en cómo analizamos la información. Esto es una guía de lo que existe hoy día, pero probablemente cuando ustedes egresen van a tener condiciones laborables absolutamente distintas. Además, si a ustedes les va bien, si se forman bien, si son buenos docentes dentro de la sala de clases, obviamente hay un montón de incentivos que establece este proyecto de ley al cual van a poder acceder, incentivos obviamente económicos, para poder seguir desarrollándose con éxito también y todo. Ahora, también van a existir mayor cantidad de horas no lectivas para poder preparar mejor las clases, se van a poder formar mucho más, entre otros elementos. Otro tema importante que deben considerar, que ahí está la página por si acaso que habíamos visto recientemente, es el tema de la beca vocación de profesores. ¿Han escuchado este beneficio? ¿No? ¿Sí? ¿Alguno? Bueno, la beca vocación de profesor es una beca que busca más que nada reconocer el talento y la vocación de aquellos jóvenes que a pesar de las condiciones que hoy día existen se están atreviendo a estudiar pedagogía. Reconocer a aquellos jóvenes que tienen la posibilidad de tal vez entrar a cualquier carrera, pero han escogido hacer de su vida algo trascendente y algo importante para la sociedad. Es un beneficio que se le da a todos aquellos jóvenes que obtengan sobre 600 puntos PSU, donde se les paga el arancel total de la carrera y también la matrícula. Y los beneficios van subiendo en la medida que yo también me perfecciono mucho más y tengo mejores puntajes PSU. Entonces, dicho esto, y ya me imagino que ya la gran mayoría conoce este beneficio y además lo vamos a explicar mañana ahí con la persona del Ministerio de Educación, me gustaría que ustedes también al momento de escoger una universidad se fijaran en que su universidad es susceptible para este beneficio. ¿Por qué? Porque la beca vocación de profesor establece ciertos criterios para que las universidades puedan acceder a él. Es decir, las universidades tienen que estar acreditadas, tienen que cumplir con cierto marco legal también que les exige el Ministerio de Educación y desde ese punto de vista no da lo mismo una universidad con beca vocación de profesor que una universidad sin beca vocación de profesor. Ahora, ¿cómo ustedes pueden saber si el programa, la pedagogía que están pensando es susceptible a este beneficio? Bueno, pueden ingresar al sitio web de becasycreditos.cl para conocer el listado de carreras elegibles. Todos los años se publica un listado donde aparecen todas las carreras que están susceptibles a la beca vocación de profesor. Si ustedes, por ejemplo, ingresan ahora, no van a encontrar tal vez el listado actualizado para el próximo año, pero sí el de que se ocupó este año para quienes ya ingresaron a la educación superior y les va a servir como referencia para conocer si la carrera que ustedes están pensando puede acceder a este beneficio. Como les decía, no es lo mismo una universidad con beca vocación de profesor versus otra,
porque el hecho de tener este beneficio asegura un estándar mínimo en términos de calidad. Entonces, si una universidad no tiene este beneficio, también puede que tampoco esté acreditada, puede que no cumpla con ciertos requisitos. Entonces, frente a eso también es importante priorizar a aquellas que sí tengan este beneficio porque demuestra que tienen compromiso con la formación docente y con formar futuros profesionales que puedan hacer un cambio en este país. Ahora, algo muy importante, chiquillos, es que tengan cuidados con becas similares. Muchas universidades que son poco selectivas y que en el fondo no aseguran un programa de formación adecuado, están entregando becas que tienen nombres similares. Y yo como estudiante de cuarto medio, entre tanto beneficio, obviamente me puedo confundir. Entonces, si ustedes escuchan de hablar de la beca profesor con vocación, o profesor apasionado, o profesor empoderado, son becas similares que tal vez le entregan el mismo beneficio económico, pero no le aseguran una calidad mínima del programa que ustedes están estudiando. Entonces también, ojo, muchas de las universidades crean estos beneficios para también crear esta sensación de seguridad, de que están en un buen programa, de que son selectivas y de que en el fondo también un atractivo económico. Eso tampoco lo podemos desmentir. Pero cuidado, la beca que acá importa es que ojalá tenga la beca vocación de profesor, independiente si ustedes quieren acceder a ella o independiente si se la ganan o no. Porque en el fondo, por ejemplo, las universidades para poder ser parte de la beca vocación de profesor tienen que cerrar sus carreras de pedagogía en 500 puntos. Puede que usted saque 550, que no se gane el beneficio porque es sobre 600 puntos, pero sí usted tiene la seguridad de que toda la gente que está ahí tiene sobre 500 puntos PSU, tiene la seguridad de que esa universidad está acreditada y que cumple con un estándar mínimo de educación. Entonces, la beca vocación de profesor obviamente nos va a entregar también una seguridad respecto al tema que nos convoca. Eso. Ahora, ¿dónde pueden conseguir más información de la beca vocación de profesor? Bueno, básicamente está el sitio de beneficiosestudiantiles.cl, ex beca y crédito, ambos están funcionando, pero ahí pueden conocer también todos los detalles y obviamente mañana le pueden preguntar a Daniela y a las personas que vengan sobre política nacional docente, pero principalmente sobre los beneficios de la beca vocación de profesor. Para terminar, solo me gustaría hacer un resumen más o menos de lo que se tienen que fijar. Primero, no existe la gran universidad donde yo pueda estudiar pedagogía. Todo va a depender de lo que ustedes quieran como futuros profesionales del área de la educación. Segundo, como no existe la gran universidad que yo les puedo recomendar, es importante que cada universidad que a ustedes les interesen la sometan a un proceso de reflexión y análisis crítico, en donde puedan mirar al menos unos 5 puntos. El primero de ellos es el perfil de egreso. ¿Qué teníamos que mirar en el perfil de egreso? Bueno, básicamente que responda a mis intereses, a mis necesidades y que calce con lo que yo quiero ser como futuro profesor. Es decir, si a mí me gustaría trabajar en contextos vulnerables, ojalá buscar una universidad que su perfil de egreso sea formar profesores para trabajar en contextos vulnerables y eso va a asegurar que en cierta medida a ti te entregan las competencias necesarias para poder hacer eso. Lo segundo, mallas curriculares. Es muy importante que ustedes se fijen en las mallas, que tengan un equilibrio entre lo pedagógico y lo didáctico y también ahí lo disciplinar, que hayan prácticas desde el primer año de ejercicio y durante toda la carrera. Acreditación, muy importante. Ese otro tercer punto que tenemos que considerar, que ojalá la universidad esté acreditada por más de 4 años y no solo la institución, sino que también el programa que yo estoy escogiendo. Eso es clave, chiquillos, también. Después, por último, tenemos mi futuro laboral. Ahí fíjense en 2 temas principalmente. La empleabilidad, es decir, cuánto tiempo yo me voy a demorar en encontrar una carrera, en encontrar un primer trabajo, y también es importante que se fijen en sus futuras remuneraciones, cuánto yo voy a poder ganar como docente en aula y también es importante que ambos criterios los puedan analizar también con alturas de mira, de qué es lo que se nos viene con este nuevo proyecto de ley. Como les decía, obviamente lo que ustedes hagan hoy día y lo que ustedes miren dentro de mi futuro laboral no necesariamente va a poder responder
a lo que ustedes esperan. Entonces es súper importante ahí también fijarse en ese criterio. Y por último también fijarse en la beca vocación de profesor. Cuidado con becas similares, solo busquen la original. Eso es muy importante. Chiquillos, vamos a responder acá algunas dudas que nos están llegando básicamente por el chat de Puntaje Nacional en Vivo. Y acá Nicolás nos pregunta, ¿se refiere al desempeño durante el estudio de la carrera? Acá, a ver, nos están filtrando otras preguntas. Andrea, cuéntanos tú, ¿cuál es la pregunta que hace Nicolás? Nicolás pregunta si es importante elegir una buena universidad para tener un buen desempeño como profesional o un buen desempeño como estudiante durante la carrera. Ah, muy buena pregunta. Mira, Nicolás, en primer lugar, felicitarte. Creo que la pregunta que tú acabas de hacer refleja que en el fondo también es una decisión que no estás tomando a simple vista, sino que también obviamente la has sometido ahí a un proceso de reflexión. Y bueno, la formación que tú recibas o la universidad que tú escojas va a determinar no solo tu calidad como estudiante de pedagogía, sino también tu calidad como futuro profesor. Si tú escoges una universidad donde no te entregan todas las competencias y todas las herramientas básicas para desempeñarte en la sala de clase, difícilmente vas a poder desempeñarte como buen profesor. Y eso no solo va a afectar en tu futuro profesional, en tu, por ejemplo, convicción de cómo estás haciendo el trabajo, en tu satisfacción personal, sino que también va a afectar en tus futuras remuneraciones. El proyecto de ley que hoy día se está estableciendo desde el Ministerio de Educación y que se está discutiendo particularmente en el Senado, establece un aumento de remuneraciones según tu desempeño profesional. Entonces, escoger universidad, formarse bien como profesor, no solo hace que yo sea un buen estudiante de pedagogía, sino que también va a hacer que ojalá sea un buen profesional a futuro y eso se va a traducir en el éxito de mis estudiantes, pero también en mi futuro desempeño laboral y profesional. Así que eso, vamos a cerrar con Nicolás. Le agradecemos a todos los que se conectaron. Si tienen más dudas o inquietudes, de verdad escríbanos con toda confianza a dale@eligeucar.cl. Y ahora los voy a dejar acá con Andrea, la animadora oficial, para que les pueda entregar algunas palabras finales. Muchas gracias y saludos a todos. Listo, chiquillos, terminamos la sesión de hoy día. Le damos las gracias a María José que estuvo ayudándonos en estos criterios para elegir una buena universidad. Súper importante lo que nos contó, por qué es tan importante elegir una buena universidad. Pongan atención en los criterios. Esperamos que hayan tomado nota de todas las informaciones que nos entregó María José. No me queda más que invitarlos a que se conecten mañana en puntajenacional.cl/en vivo. A las 3 de la tarde estaremos con Daniela Garcés, representante del Mineduc, que nos va a contar todos los detalles de la beca vocación de profesor. Les paso el dato, las postulaciones están abiertas, pero ella mañana nos va a contar todo el detalle. Y el día viernes finalizamos esta semana de la orientación vocacional con Hernán Hochschild, que nos va a contar más en profundidad sobre este proyecto de ley que se está discutiendo. Los dejo invitados a que nos visiten en eligeucar.cl. Pueden encontrar información sobre por qué ser profesor, cómo escoger universidad para conocer su carrera y también a que nos envíen cualquier información al canal de difusión que ya les contaba María José. dale@eligeucar.cl. Así que muchas gracias por su sintonía. Nos vemos mañana y pasado. Chao, chao.